¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy conoceremos un poco sobre la Arquidiócesis Primada de México, una de las instituciones más antiguas, importantes y emblemáticas de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Fundada en 1530, esta circunscripción eclesiástica no solo ha sido un pilar de la vida espiritual y cultural de México, sino también un actor clave en la historia y el desarrollo del país. Desde la majestuosa Catedral Metropolitana en el corazón del Zócalo hasta su labor pastoral en las parroquias de la ciudad, la Arquidiócesis de México ha dejado una huella profunda en la identidad de los habitantes de la capital mexicana. Hoy nos acompaña Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Él nos hablará del impacto de la Arquidiócesis en el pasado, su labor actual y los retos que enfrenta en un mundo moderno y en constante cambio. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Jonás, muchas gracias. Encantado de compartir este espacio contigo y con mucho gusto a la orden. Monseñor, su labor pastoral va con el milenio. Exacto. Porque usted se ordenó en el 2000, un día hermoso porque es el día de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo. Así es. Cuéntenos muy brevemente lo que es su vocación, cómo es que llega al sacerdocio usted. Sí, desde la raíz familiar hay una fuerte cepa de fe, sobre todo en el lado materno, una búsqueda muy genuina en la sencillez, pero una búsqueda muy genuina de la fe. Viene la adolescencia con las preguntas acuciantes propias de todo adolescente sobre el sentido, sobre la razón de ser de la vida, sobre la vocación, el camino. Experimenté siempre una inquietud muy específica hacia el servicio. Consideré con bastante atención la posibilidad de estudiar medicina, pero al final, a través de la vida parroquial, a través de la experiencia personal del Sacramento de la Reconciliación y el acompañamiento de los sacerdotes de la parroquia, llegué a la conclusión de que posiblemente Dios me llamaba. Entonces pedí orientación, recibí orientación un tiempo previo a entrar al seminario, después la orientación propia del seminario, orientada al discernimiento en los primeros años, y aquí estoy. Gracias a Dios, gracias a mis párrocos, gracias a mis formadores. Y después, 20 años después, su santidad lo llama a ser obispo, recibe el orden episcopal. ¿Le cayó de sorpresa, Monseñor, o era ya algo que se las estaba oliendo, como dicen? No, definitivamente fue una sorpresa, fue algo inesperado, que por supuesto recibí como un regalo de Dios, una invitación, reconociendo límites, pero al mismo tiempo con el deseo muy grande de servir y de responder a Dios, de servir a mi iglesia diocesana. Ahora, Monseñor, usted es uno de 6 obispos auxiliares, porque la cabeza de la arquidiócesis es el cardenal Aguiar Retes. Explíquenos un poco cómo está dividida en las funciones, o si simplemente se dividen por región geográfica. La Arquidiócesis de México está enclavada en una parte del territorio de la Ciudad de México y está, como bien lo dices, Jonás, a cargo del cardenal Carlos Aguiar Retes como arzobispo primado de México. Él tiene un equipo de 6 obispos auxiliares y en el gobierno pastoral del cardenal Aguiar, los obispos auxiliares no nos encargamos de un área geográfica, sino de tareas pastorales específicas. Uno es el vicario general, otro el vicario judicial, otro es encargado de la pastoral ad intra de la iglesia, otro de la pastoral ad extra de la iglesia, otro obispo acompaña la vida consagrada femenina y masculina, y tu servidor acompaña al clero diocesano con todo lo que implica ese acompañamiento, formación, seguimiento, escucha, atención a la salud, etcétera, y en este momento también el seminario diocesano. Entonces nos dividimos por tareas, no por áreas geográficas. Ahora, preparando la entrevista, Monseñor, yo me di cuenta de que es más o menos reciente que fraccionaron o, digamos, separaron algunas áreas que originalmente eran parte también
de la arquidiócesis. Me imagino que una de las principales razones para esto pues, era la magnitud. Así es. Para poder, de una manera, si fragmentamos, pueden dar una mejor atención. Entonces, mi pregunta para ustedes, denos una idea de la magnitud de la Grey, de los feligreses que tiene la Ciudad de México y por qué se tuvo que reducir la arquidiócesis para que se pudieran separar estas otras áreas. Exacto. Una de las razones principales fue de dividir la arquidiócesis de México, que hasta antes de 2019 comprendía toda la Ciudad de México. Una razón fue justamente la necesidad de mejorar la atención pastoral, la cercanía de los pastores, la formación de los agentes de pastoral, etc. Hoy la Arquidiócesis de México, que es una de las 4 diócesis que están enclavadas en la Ciudad de México, solo la arquidiócesis tiene poco más de 6 millones de habitantes. Y las demás diócesis, que son Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, tienen también cada una cantidad ingente de habitantes y de fieles católicos, ¿no? Efectivamente, hasta antes del 2019, la Arquidiócesis de México era toda la ciudad. Hoy son 4 diócesis. La mayor sigue siendo en la Ciudad de México, la Arquidiócesis de México, con un poco más de 6 millones de habitantes. Debe ser un gran reto, Monseñor, el poder atender las necesidades pastorales de más de 6 millones de personas. Por ejemplo, ¿tienen suficientes sacerdotes? Definitivamente no. No tenemos suficientes sacerdotes. Son en este momento 420 sacerdotes diocesanos y alrededor de 600 sacerdotes religiosos. Okay. Para la atención de más de 420 parroquias y algunos otros templos que llamamos rectorías y capillas. Definitivamente, cada vez más se presenta la imposibilidad de dotar a una comunidad de pastor propio. Por esa razón, el arzobispo, don Carlos Aguiar, ha ido implementando algunas medidas. Una de ellas, por ejemplo, le llama unidades pastorales, de modo que se hacen equipos sacerdotales que atienden varias parroquias, porque será cada vez más frecuente que no tengamos un sacerdote para cada parroquia. La pregunta obvia, Monseñor, es, y bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues con más vocaciones, y esa es realmente una de sus responsabilidades, ¿no? Aquí en el seminario. Háblenos un poco de las vocaciones. ¿Hay vocaciones al sacerdocio? ¿Son abundantes? Y también hábleme un poco de, digamos, la calidad humana de estos candidatos, de estos chicos que sienten este llamado al servicio de sus hermanos. Sí, en este momento en varias partes del mundo, en varias realidades eclesiales estamos viviendo una baja numérica de vocaciones, y subrayo el calificativo numérico, sí, porque creo, respondiendo a tu pregunta, Jonás, que la madurez y la solidez de quienes ingresan al seminario es creciente. Definitivamente hay un número muy reducido. Te hablo de cantidades concretas. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis Primada de México, hablando del Seminario Conciliar de México. Este año comenzaron el curso 36 seminaristas en total. A la altura del curso en la que vamos, estamos a la mitad, han salido 3 muchachos por su propia voluntad, por su libre decisión, después de un proceso serio, maduro, muy honesto de reflexión personal. Pero imagina tú lo que significa 33 muchachos distribuidos a lo largo de 9 años de formación para una arquidiócesis de 6 millones de habitantes. Claro. Y en esta misma situación están muchas otras diócesis, no solo de la República Mexicana, sino del mundo. En la República hay 2 casos excepcionales, que son Guadalajara y San Juan de los Lagos, que tienen, gracias a Dios, muchísimas vocaciones. Son muchos los factores que influyen para esta baja de vocaciones. Definitivamente, los contextos culturales en los que estamos viviendo, el planteamiento de vida, de sentido de vida que se hacen las generaciones jóvenes, que no siempre tiene que ver
con el servicio, con los compromisos perennes, con la posibilidad de donar la propia existencia. No siempre hay en todos los jóvenes una perspectiva de sentido global de la vida, sino más bien una tendencia a lo inmediato, a la gratificación inmediata, etcétera, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, en muchos seminarios del mundo, incluido el de la Arquidiócesis de México, hemos fortalecido los perfiles de ingreso y los filtros de ingreso y el acompañamiento para el ingreso y, por supuesto, el proceso formativo, de tal manera que por amor a la Iglesia, por amor a las propias vocaciones sacerdotales, nos hemos vuelto más exigentes, que no quiere decir esto intolerantes, pero creo que todos estaremos de acuerdo en la necesidad de mejores pastores, ¿no? No podemos sacrificar la idoneidad por la cantidad. Claro, muy buena frase, Monseñor. Y evidentemente todo esto va muy en línea de lo que el Santo Padre ha planteado como directrices para la Iglesia en general, y es esto lo que usted está mencionando ahora, que el alma del chico que se está consagrando tenga determinadas características que son indispensables de verdad para una vida de servicio. Sí, sí, exactamente. Sí, se busca que los jóvenes futuros sacerdotes en toda la Iglesia se formen básicamente en 4 dimensiones: la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión académica, la dimensión apostólica. Entonces, partiendo de la base fundamental de tener personas sanas, personas maduras, con adecuadas relaciones interpersonales, con un conocimiento suficiente de sí mismos, orientados adecuadamente en su afectividad, en su sexualidad, con capacidad de donación, de servicio, libertad interior, el cultivo de las virtudes humanas, ¿no? Y luego, por supuesto, que buscamos una formación espiritual sólida, o sea, una auténtica configuración con Cristo Jesús, hombres verdaderamente creyentes, verdaderamente cristianos, cuyo motor interior pues sea el Evangelio, el reino de Dios, el amor al Señor, el servicio, que vayan profundizando en lo que es la identidad sacerdotal y que tengan un forje espiritual que les lleve a discernimientos profundos, ¿no? Y luego la cuestión académica. Hoy vivimos, tú lo sabes, Jonás, en un mundo muy adelantado tecnológicamente, pero al mismo tiempo con muchas limitaciones a nivel de atención, de concentración, de memoria, ¿no? Entonces, este es también todo un reto. Y luego, después de la pandemia, tenemos un rezago educativo muy fuerte, al menos en México, de tal manera que hay que buscar también la formación académica adecuada en filosofía, teología y humanidades, pero no solo, y luego, pues a nivel de la formación apostólica, que sean muchachos que realmente se entiendan como servidores en Cristo, ¿no? Que se entiendan como hombres llamados a proclamar con la vida y con la palabra, sobre todo con la vida, el Evangelio. Y eso pues implica procesos muy complejos, muy profundos, que requieren paciencia, requieren tiempo, requieren de mucho discernimiento y a veces de decisiones muy valientes, sea por parte de los muchachos, sea por parte de los formadores. Es muy alentador, Monseñor, le soy honesto, escucharlo, porque se ve que tiene las ideas muy claras de lo que quiere de sus seminaristas. ¿Siente usted que tiene el equipo adecuado para lograr esto? Le doy gracias a Dios, Jonás, le doy gracias a Dios que sí. Gracias a Dios, en este momento hay un buen equipo formador, con comunión de criterios, con experiencia, algunos son jóvenes, pero ya con cierta experiencia en el camino formativo, y con un talante sacerdotal propio, una identidad sacerdotal que permite que, pues que los muchachos también se identifiquen, ¿no? Que encuentren modelos sacerdotales, sabiendo que el único modelo es Cristo, pero sí necesitamos formadores con ciencia, con experiencia, con virtud, pero también con un talante sacerdotal muy definido. Gracias a Dios en este momento lo tenemos aquí en el Seminario Conciliar de México. Hemos tenido la oportunidad, Monseñor, de hacer algunas entrevistas con algunos hermanos sacerdotes suyos que desgraciadamente están viviendo situaciones muy difíciles por las situaciones de violencia, especialmente generadas por el crimen organizado.
¿Siente usted que esa sombra de peligro se cierne sobre sus seminaristas que, vamos a decirlo así, crecen con un poco de miedo de lo que está pasando con los sacerdotes en México? Yo creo que, en cierto modo, sí. La violencia física en la Arquidiócesis de México no es todavía tan fuerte como en otros estados de la República Mexicana, en otras iglesias particulares. Sí hemos tenido casos muy desafortunados de secuestros, por ejemplo, de agresión física, por predicar el Evangelio, por hablar claro y alto de determinados temas, verbo y gracia, el narcotráfico, el narcomenudeo, etc. Sin embargo, hay otro tipo de violencias, como la desacreditación constante a los valores que propone la Iglesia, al sacerdocio ministerial mismo, las tergiversaciones, malinformaciones, difamaciones, maledicencias en redes sociales. Evidentemente, nuestros jóvenes, como cualquier otro joven, están metidos en redes, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos se formen un criterio sano, agudo, para poder discernir lo que reciben en redes, que a veces puede ser desalentador. Ahora, además del reto de, pues, lo planteó usted muy bien, no nada más es la cuestión numérica, pero sí también es la idoneidad. Pero además de este reto, Monseñor, ¿cuál otro es uno de esos pues sí, retos que quiere usted afrontar como uno de los obispos auxiliares? Sí. Bueno, yo enumeraría muchísimos, no voy a extenderme tanto. Creo que uno, para todos los agentes de pastoral, no solo sacerdotes, no solo obispos, diáconos, etcétera, es captar las culturas. Es decir, hacernos más y más conscientes de la compleja realidad, tratar de entender, y digo tratar porque es imposible, yo creo que a todos nos desbordan los contextos culturales, además con el mare magnum de cambios cotidianos, instantáneos, pero me parece que necesitamos dialogar más con las culturas, entenderlas, aprender los lenguajes con los cuales podemos comunicarnos, así como lo hicieron en su momento los apóstoles y después los padres de la Iglesia, que lograron entender las culturas y traducir a quién le estaban hablando, en qué términos, de tal manera que sigamos creciendo en un lenguaje comprensible, pero también significativo, que evidencie la relevancia espiritual, antropológica, social, por supuesto, de la fe. Tenemos muchos retos, el diálogo y el acercamiento con los jóvenes, la educación me parece un reto fundamental, porque sabemos que de eso depende la vida de la sociedad y también de la Iglesia, o sea, la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes particularmente. En la República Mexicana, una de las principales causas de muerte en adolescentes y jóvenes es el suicidio. Esto nos habla de un terrible vacío interior, de una necesidad de acompañamiento, de comprensión, de acercamiento de la Iglesia, por supuesto, pero también de todos los agentes que intervenimos en la educación y en el acompañamiento. Las periferias existenciales, que son muchísimas en esta Arquidiócesis de México, ¿no? Los pobres, los marginados, los descartados, los adultos mayores, la cuestión de la salud. Mucho en la Arquidiócesis, en la urbe, por su ritmo, por sus características, tiene que ver con la necesidad de la atención a la salud mental y a la salud emocional, y la Iglesia no puede estar ajena al margen de esto. Por supuesto, la pastoral familiar, que es una de las prioridades pastorales en esta arquidiócesis. La pastoral familiar, la pastoral juvenil vocacional, la pastoral hacia las personas alejadas y la pastoral hacia los pobres, entendiendo pobreza en sus distintos rostros, ¿no? Que no es solo la pobreza material. Llegar a la Ciudad de México, Monseñor, y ver una ciudad espectacular, realmente hay áreas que son bellísimas, impresionantes de arquitectura, de todo. Y después uno maneja 2, 3 cuadras y ya estás en un escenario completamente diferente. O sea,
Es una ciudad de contrastes con C mayúscula, vamos a decirlo. Sí. Todo esto, ¿qué implica para la iglesia, Monseñor? Sí, implica la evangelización, ¿no? Como decía, el conocimiento, el contacto, el acercamiento, el tener los pies y la mirada muy puestos en la realidad, pero el reto de la evangelización, porque en la medida en que evangelizamos, ayudamos también a que se tome una conciencia social, Claro. como lo hace ACN, definitivamente. A través del Evangelio logra sensibilizar y logra transformar realidades y logra, a través del Evangelio, también zanjar distancias, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que la pastoral, y particularmente la pastoral social, iluminada por la doctrina social de la Iglesia, se fortalece, pues también estos contrastes, si bien no desaparecerán, sin duda, pero pueden matizarse. A mí siempre me gusta, Monseñor, en estas conversaciones que tengo, que las disfruto muchísimo, por cierto, pero siempre me gusta hacerles la pregunta a los obispos de la labor de las mujeres consagradas, porque son pieza clave, Claro. definitiva. ¿Cuál es el caso de la Arquidiócesis de México? Exactamente ese. Los agentes de pastoral, hablando de la mujer, sea mujeres laicas, sea mujeres consagradas, es, yo creo que uno de los grandes pilares, me atrevería a decir, quizá el mayor pilar a nivel de empuje, de compromiso, de generosidad, de creatividad, de competencia también y de preparación. Así es. Porque en la inmensa mayoría de nuestras parroquias, yo diría casi que en todas, las fuerzas evangelizadoras pues son mujeres, ¿no? A nivel de vida consagrada también, incluso numéricamente. Y bueno, ahí tenemos tanto laicas como religiosas que atienden realidades pastorales muy diversas, desde la educación, centros de escucha, cuestiones de trata de personas, de migrantes, de huérfanos, de niños incurables, de personas de la tercera edad, cuestiones de tanatología, un campo vastísimo que está prácticamente en manos de las mujeres y con una fuerza, con una capacidad, con una visión verdaderamente heroica y notable. Monseñor, ¿cómo podemos ayudar? La Iglesia Universal, que pues es nuestra audiencia, nuestros seguidores, ¿cómo pueden ayudar a los retos de la Arquidiócesis de México? Yo creo que, en primer lugar, la oración, por supuesto. La oración, la plegaria, la súplica, porque la labor evangelizadora nos la encargó el Señor y Él es el que con su Espíritu está delante de nosotros, va delante de nosotros. Por otro lado, el que conozcan la arquidiócesis, ¿no? Y eso nos sensibiliza, nos ayuda a valorar lo que tenemos, lo que no tenemos, incluso a dimensionar nuestras propias problemáticas. Entonces yo diría que en la medida en que se fortalezca este contacto, creo que también se nos brinda una ayuda para poder asumir los retos que nosotros tenemos, ¿no? Monseñor, muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo. Con mucho gusto, Jonás, encantado, a la orden. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Y si quieren conocer más acerca del trabajo de la Iglesia aquí en la Arquidiócesis de México, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.